Fronteras de la ciencia ficción. Por Cristian Claudio Casadei Jarani. Segunda parte. Hemos mencionado en la primera parte el caso de la saga de Star Wars, muy fácilmente interpretable como una space opera, ya que pareciera que lo único que hace es situar en el espacio, el pasado mítico y las naves espaciales, una lucha eterna entre el bien y el mal, que hace un uso flagrante de motivos fácilmente identificables con el western. No obstante, si pensamos en la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, también la podríamos interpretar como una space opera. Tenemos en esta trilogía los elementos básicos: la exploración, colonización y terraformación del planeta Marte, el romance y las luchas intestinas entre los primeros colonizadores, las grandes naves espaciales, los adelantos científico-tecnológicos, el conflicto planetario entre Marte y la Tierra, la posterior exploración y explotación del resto de planetas del sistema solar. Y sin embargo, la trilogía marciana es mucho más que una space opera, aunque haga uso de estas convenciones. No se puede desdeñar a la space opera, cuyo fin último parece ser el entretenimiento, aunque, visto de cerca, el ejemplo de Star Wars tiene mucha más tela de dónde cortar, con el fin de legitimar un género que nace popular y en buena medida se sigue conservando popular, y que, como todos los géneros, tiene muchos ejemplares de dudosa calidad literaria, solo porque nos parezca, basándonos en criterios poco claros, que eso no es en realidad ciencia ficción. La ciencia ficción tiene diversos grados de presencia en las distintas obras y medios de expresión. Con lo expresado en el estudio de Monroy de 2008 sobre el tema, es claro que la space opera es un subgénero, si es que podría definirse así desde algún punto de vista, al menos literario, de la ciencia ficción. Lo que también hay que tener en cuenta es que no toda space opera es de pésima calidad, como no toda la ciencia ficción es excelente. Hay buenas y malas obras, dependiendo fundamentalmente de la opinión subjetiva de cada lector o espectador. A pesar de ello, es posible medir ciertos parámetros para, de alguna manera, estipular si una obra es buena o mala, más allá del género al que pertenezca. Lo complicado reside en encontrar un cierto consenso en cuáles serían los criterios para realizar ese trabajo. Resulta muy interesante, tanto para el aficionado, como para el estudioso o el cultor de este género, conocer las diferentes manifestaciones de la ciencia ficción a través del tiempo y alrededor del mundo. Observar varias obras de ciencia ficción de diferentes lugares y de diversas fechas llama la atención en varios aspectos. Por un lado se visualizan con facilidad las características que hacen de ellas parte del género y por otro maravilla al espectador las diferencias que subyacen en algunas. No es lo mismo un libro de ciencia ficción norteamericano que uno de la desaparecido Unión Soviética. El gusto por los robots gigantes en el Extremo Oriente se contrapone al Eternauta de Oesterheld, por citar un ejemplo. La ciencia ficción soviética es un caso, sin dudas, particular, rica en sus ideas y novedosa en cuanto a su temática, en comparación con la americana. Es inclusive más antigua que la hecha en los Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a los problemas políticos y sociales previos a 1917. Ya en 1911 se publicaba de manera mensual la revista de ciencia ficción El Mundo de las Aventuras. Esta llenaba sus páginas principalmente con traducciones de las obras de Verne, Rovida, Wells, entre muchos otros autores extranjeros y, desde luego, varios rusos. Uno de sus primeros relatos es El Sol Líquido, de Alejandro Kuprin. Sobre el Sol Líquido comenta Bergier, 2003. Este relato, titulado El Sol Líquido, resulta, aún en nuestros días, de una modernidad extraordinaria. Está basado en la idea de licuefacción de la luz y la constitución de un líquido formado por fotones de energía, y no por moléculas de materia. Por otra parte, parece que un líquido de esta naturaleza existe, efectivamente, en algunas estrellas. Sin contar con que la conquista de la energía solar, como se la imaginaba Kuprin, está a punto de convertirse en realidad actualmente. Los más recientes satélites artificiales están alimentados con energía solar. Es precisa hacer la aclaración de que Bergier escribió el párrafo citado en 1965. Hoy, lo que para Bergier y Kuprin era ciencia ficción, es una realidad. Pura literatura de anticipación. La energía solar es un hecho en la actualidad. La sociedad, en este momento histórico, vive de algún modo una era de ciencia ficción. La Revolución Rusa del 1917 también tuvo sus consecuencias en la ciencia ficción. Debido a la interrupción de las relaciones con el resto de Europa, la entonces joven Unión Soviética se encontró sin traducciones de libros occidentales. Así, la base de la ciencia ficción rusa fue de carácter político, soviético.
Un excelente argumento a la hora de dar importancia a algo, es hablar sobre su larga y prestigiosa historia, aunque la misma nunca haya existido en realidad. Es una manera efectiva de argumentar, al igual que tratar de desprestigiar una persona es una forma de tratar de tirar abajo su opinión, no por sus ideas en sí mismas sino por su manera de ser. Algo similar ocurre con la ciencia ficción. Ha habido estudiosos que intentan recabar hasta en lo más recóndito de la historia para encontrar extraños antecedentes del género hasta la más remota de las edades. Un problema más, y muy importante, es que en general los estudios históricos sobre la ciencia ficción consideran, cada uno, orígenes y filiaciones distintas. Mientras que algunos la llevan hacia atrás en la historia hasta el Gilgamesh o la Biblia, otros la consideran un fenómeno de la modernidad y la sitúan en el siglo XVIII, y otros más la datan ya directamente en el siglo XX. Pero mientras que en efecto es necesario reconocer antecedentes, en muchos casos esto se hace en un afán de darle legitimidad o de elevarla a un cierto canon. A mi juicio, y como postularé más adelante, la ciencia ficción tiene una fecha de nacimiento bastante precisa, pero al mismo tiempo tiene también muchos linajes, sin cuyos textos este género no sería posible como lo conocemos hoy. Asimismo, no me parece necesario intentar elevarla a ningún canon. La ciencia ficción es un género popular, y su valía en términos estéticos es independiente de su pertenencia a un canon u otro. Tal como expresa Monroy en su tesis, no es necesario con la ciencia ficción, y en realidad con ningún otro género, intentar elevarlo per se, más bien me interesa saber valorar su propio peso creativo y estético, independientemente de su árbol genealógico. Esta dependencia extraña del hombre a tratar de encontrar el porqué y el cuándo de todas las cosas es lo que moviliza al ser humano en su eterna búsqueda de respuestas satisfactorias en todos los ámbitos de la vida misma, en la existencia en toda su amplitud, en la esencia propia de lo humano. Bajo ese punto de vista es lógico que intente, de una manera u otra, escudriñar hasta lo más profundo de sus pensamientos y, obviamente de los hechos, el sujeto de pensamiento. Lo interesante de la ciencia ficción justamente reside en las elucubraciones, en las hipótesis fantásticas y a menudo pueriles que hace de un futuro que en realidad ha llegado, pero no del todo. Es frecuente que al ver una película de ciencia ficción de épocas pasadas, se esboce al menos una sonrisa en el rostro del espectador. Esto no es antojadizo ni burlón, simplemente sucede que la concepción de futuro ha ido cambiando con el paso del tiempo. Cosas simples de la vida cotidiana, como por ejemplo los teléfonos móviles, o el poder hablar con otra persona mediante videoconferencias desde un punto a otro del planeta, son situaciones comunes en la actualidad. A eso hay que agregar que tanto la estética como los gustos han cambiado, en algunos aspectos, hasta drásticamente. Seguramente todo es parte de un proceso mucho más extenso y complicado del que se intenta abordar en el presente ensayo, y será, a lo mejor más adelante, material de estudio para los futuros investigadores. Así, hablar de ciencia ficción no es solamente hablar de naves espaciales, extraterrestres o robots. Tampoco es hablar del futuro. A veces parecería que casi no habla de ciencia, más bien de cosas irreales en mundos extraños. Pues bien, el problema radica nuevamente en que cada obra se expresa por sí misma. Al igual que las personas, encasillar en un género a una obra, es un grave error. La literatura excede los moldes, las cadenas que la atan a un modelo. Basta con solo estudiar a las obras cumbres, o bien a los clásicos. Ellos mismos escapan en cierta manera, de los estereotipos y de las normas. El arte está en que eso mismo no se note. Se han compuesto miles de sinfonías siguiendo el mismo esquema, con los mismos instrumentos. Sin embargo, Mozart hay uno solo. Lo mismo sucede en la literatura. Hay miles de obras románticas al estilo de Romeo y Julieta, pero un solo Romeo y Julieta. Otro de los problemas que se presentan a la hora de estudiar el fenómeno de la ciencia ficción es el de sus orígenes. Los expertos en el tema no se ponen de acuerdo y hay al respecto opiniones divergentes. La primera tendencia, a la que podríamos llamar teórica y uno de cuyos representantes principales es Darko Subin, remonta los orígenes de la ciencia ficción sobre todo a las narraciones utópicas, renacentistas y anteriores, basándose en la existencia en ellas de un novum, es decir, de un elemento absolutamente novedoso que contribuye a conformar un mundo extrañado cognoscitivamente. La segunda postula que la primera obra de ciencia ficción es el Frankenstein de Mary Shelley, de 1818. Brian Aldiss, escritor e historiador de la ciencia ficción, se atribuye esta idea, Aldiss, 1984.
La tercera señala que la ciencia ficción solo pudo existir hasta que el término cientificción fuera acuñado en 1926 por el editor y escritor Hugo Gernsback. El término cientificción fue también usado comúnmente a partir de 1938, cuando John W. Campbell fundó la revista Astounding Science Fiction. El fenómeno es, no obstante, más complejo. Sin duda, las tres corrientes llevan razón y las tres comportan problemas si se consideran aisladamente. Es menester recordar, como bien expresa Monroy en su trabajo, que ubicar un principio, en particular el de un género, es siempre sujeto de debate, en especial si se tiene en cuenta al género como una existencia de fronteras difícilmente estáticas y que, por lo tanto, involucra una conceptualización estrecha, precisa. Aunque no exista una clara idea en cuanto a la fecha en que comienza su vida la ciencia ficción propiamente dicha, es verdad que las obras enunciadas por Monroy son, a todas luces, antecedentes del tema. En cierta medida pensar en Frankenstein, no es solo rememorar un relato de terror, es también a la vez romper con las fronteras de la ciencia, y a la vez, con las de la ética y la moral. Por otro lado, en ese sentido, el golem bien podría ser considerado como un antecesor de los robots. No es casual que autores como Gou Nagai beban de las fuentes de la antigüedad clásica y hagan del famoso coloso de Rodas el lejano predecesor del poderoso Mazinger Z. Sin embargo, algunos estudiosos suelen postular que mientras una cosa, un elemento, no tenga un nombre, es decir, que no exista una palabra, un término que designe dicha idea, ese concepto no existe. Por lo tanto, de acuerdo a esa línea, es adecuado pensar que la ciencia ficción nace en cuanto se la define. Por último, el señalamiento tajante de que la ciencia ficción solo pudo ser escrita a partir de que se le reconoce nominalmente como ciencia ficción deja de lado toda una visión histórica necesaria para comprenderla y describirla. Así, la diferencia residiría principalmente en los antecedentes, o bien una protociencia ficción, es decir, una ciencia ficción primitiva, más contaminada por otras ideas y géneros, como no estaba definido el término, los propios autores no pensaban que creaban ciencia ficción, y la ciencia ficción propiamente dicha, a partir de la definición y puntualización del género en sí. Así, la postura de Monroy sostiene que la ciencia ficción como género independiente nace con la definición de Gernsback y con el movimiento generado a su alrededor, entendiendo aquí movimiento como el inicio de una tendencia a publicar revistas de este tipo, al surgimiento de los grupos de fanáticos o seguidores y al intercambio entre autores y lectores.